Este domingo, justamente el Día del Periodista, finalmente se dieron a conocer algunos nombres y datos de quienes habrían sido espiados por la AFI durante el gobierno anterior. Como decía, periodistas, referentes sociales, empresarios y también miembros del Partido de los Trabajadores Socialistas que impulsamos La Izquierda Diario. Una parte de esta información ya se había dado a conocer en off, por lo menos de parte del gobierno, se lo habían comentado algunos periodistas, no había sido convocado La Izquierda Diario para ese adelanto, pero Cristina Camaño, la interventora de la AFI, dice que hoy va a aportar 500 fichas de personas que demostrarían que Arribas y Magdalani estuvieron haciendo espionaje ilegal. Para hablar del tema estamos en comunicación con Luciana Bertoia. Ella es periodista, politóloga, magíster en Derechos Humanos y, según dice ella, también una eterna doctoranda. Muy buenos días, Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pato del Corro te saluda. ¿Qué, qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, Luciana, al día de ayer, feliz día también del periodista por atrasado, te pudimos Igualmente. leer en el portal El Cohete a la Luna, hablando sobre esta situación de espionaje que está saliendo a la luz. Si nos podés contar un poco, vos situás especialmente ese recorrido entre lo que fue la cumbre de la Organización Mundial del Comercio y el G20, que fue entre 2016, 2017, 2017, 2018 especialmente. ¿Qué fue más o menos de manera central lo que se encontró y por qué vos hilás las fechas entre estos dos sucesos? Sí, porque en realidad lo que ellos encuentran, lo que comunican que encuentran son tres sobres en una caja secreta, digamos, una caja fuerte en lo que era el área de contrainteligencia, de información que habría sido producida por una dirección que se llamaba de eventos especiales, que un poco lo que podemos reconstruir es que es un área de la AFI que se creó durante el macrismo, ¿no? Porque estuve tratando de averiguar y me decían que, bueno, antes de 2015 no había un área con ese nombre. Ujú. Eh, Actualmente ya no existe más, entonces encuentran sobres con información producida tanto para la cumbre de la OMC, que fue en 2017, como el encuentro del G20, que fue en 2018. En concreto es por eso que digo que es en estas dos fechas. ¿Qué es lo que hay del material? Concretamente, hay las fichas de los 403 periodistas corresponden a acreditados durante el G20. Eh, Hago una aclaración también, un poco Sí, consultando con colegas, con gente que yo me acuerdo que estaba acreditada y que no aparece en las fichas, evidentemente no son todas las fichas, ¿no? que ellos hicieron. Esas 403 fichas son del G20, o sea, 2018, y en general tiene que ver con información que fueron recogiendo de fuentes abiertas, redes sociales, LinkedIn, etcétera. Por supuesto que esto lo podemos linkear con la discusión que actualmente se viene dando en torno a ciberpatrullaje, ¿no? Que exactamente. también utiliza fuentes abiertas y también es ilegal. Así que bueno, no quiere decir que por utilizar fuentes abiertas la AFI no estuviera quebrantando la ley, cosa que está haciendo porque estuvo produciendo información, la estuvo almacenando y por razones políticas, religiosas, porque la verdad es que buscan información de todo, incluso hay un fotógrafo al cual catalogaban como ferviente católico, ¿no? Sí, o Cuestiones se había hecho alguna declaración contra el gobierno. Creo que alguno decía hasta el club de fútbol, digamos, ¿no? Un poco de todo. sí, 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 Y Luciana, de todo. esto, bueno, que vos señalabas también los periodistas que marcaban también con un semáforo la información, después sobre partidos políticos, sobre el PTS, también sobre empresarios. ¿Qué Ujú. unía al resto de las cosas? Uno eran los periodistas Eh, acreditados. no sé si te terminé de entender, pero lo que, un poco la información que hay es esto de los periodistas acreditados que lo revisan, hacen este semáforo como vos decís,
y que no sabemos cuál es el criterio que ellos utilizan. Pero déjame que les cuente que aparte con esa información también lo que se encontraron fueron fichas de la gente que fue acreditada y rechazada para la OMC. Esas fichas son más las fichas clásicas de la AFI, ¿no? En las que no solo no formación de fuentes abiertas, sino que se ve que evidentemente cruzaron todas las bases de datos del Estado porque estaban las cuentas bancarias, incluso había casos que estaba, si por ejemplo tenían empleada doméstica registrada con el nombre de la empleada doméstica, vínculos familiares, después otra categoría que se llamaba otros vínculos, ¿no? Entonces uno puede presuponer que ahí en vínculos eso lo va a tener que ver cada una de las personas espiadas, pero puede ser, por ejemplo, si tienen contratos de alquiler, de sociedades, las sociedades también estaban mencionadas, el pasaporte, cuándo se les vence, eso evidentemente podemos pensar que participó Migraciones, la AFIP, la UIF, toda esta gente confeccionando esta ficha. Y por otro lado había dos informes de agencia, uno de ellos era el del PTS sobre una reunión que se había hecho el 24 de septiembre de 2017, era un plenario de agrupaciones clasistas que se hizo en el BAUEM y que decía que fue realizado con fuentes propias. Lo que quiere decir es que había gente ahí mirando y anotando. El informe es muy básico, pero sí tiene información sobre a los aportantes del PTS en provincia de Buenos Aires, hay una nómina de gente que ellos dicen que son cuadros formados, hay fotos en las cuales, por ejemplo, está la TPR, el FOL, además del PTS, algunos de sus dirigentes, por lo que puede Sí, detectar algunas por las fotos. información pública en general, ¿no? También era mucho también redes sociales, YouTube, y algunos los No, aportantes eran no, también. eso es lo que están diciendo ustedes, pero Ah, cuando a mí me parece que la clave es cuando dice fuentes propias, es que estuvieron ahí y aparte hay otra cuestión que quiere decir que les ponen que es una organización sobre observación progresiva. Eso lo que quiere decir es que los estaban espiando y que probablemente se incrementara el espionaje a medida de que se incrementaran las actividades. Eh, digo, me especialmente parece tomando que las hay que ser fechas que vos decías, cuidadoso, sí, ¿no? Por la me parece que hay actividad. que ser cuidadoso con este tema porque efectivamente era un blanco el BTS para la AFI. No, no, eso está claro ahí en el sentido de lo que vos escribís en la nota, incluso de cómo fue después la movilización del G20. Después sí, la información, por lo menos lo que estaba ahí en las carpetas, todo era de información que uno puede acceder por internet, ¿no? Eran fotos de las figuras, también de los declarantes de los aportes que son públicos, lo que no deja de estar claro que entre esas dos fechas hubo un foco de atención, por decirlo de alguna manera. Luciana, en estos días, te llevo muy rápido a otra situación, también estuvo en eje del debate el Servicio Penitenciario Federal por distintas denuncias donde también se empezaron a cruzar causas de espionaje ilegal. Emiliano Blanco, que es el titular del servicio, y también Suriano, que es de la Dirección Principal de Análisis de la Información, presentaron sus renuncias, veremos si se las aceptan o no, pero a ver, si alguien, a vos que seguís mucho el tema, te preguntan, ¿por qué el servicio penitenciario, por qué tiene una sección de espionaje, de información, y para qué sirve y cómo se usa? No sé para qué lo tiene y aparte tampoco está muy claro desde cuándo lo tiene. De hecho, en lo concreto es que, por ejemplo, cuando se discutió la reforma, mejor dicho, cuando se discutió la ley de inteligencia en 2001, que sale la ley, ¿no? Se deja fuera el área 50, la del Servicio Penitenciario Federal, porque nadie sabía muy bien qué hacer con eso. Sigue estando afuera, no sigue estando
no está contemplada dentro de la ley de inteligencia. Con lo cual, después de esto que pasó, lo podemos decir rápidamente, ¿no? Emiliano Blanco es el director del Servicio Penitenciario Federal. Él está en este cargo desde los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Había ingresado al Ministerio de Justicia en la época de Rosati, o sea, en 2004, y se quedó durante los 4 años del macrismo. Que hay que decir, más allá del espionaje, hay un dato concreto que fue durante esos años las cárceles se explotaron de gente, el gobierno el año pasado declaró la emergencia y bueno, este año tuvimos casi 40 protestas en las cárceles frente al avance del coronavirus y tuvimos el episodio de Devoto con una toma que terminó con 2 personas baleadas con balas de plomo, algo está prohibido, el servicio penitenciario no lo puede hacer. Exacto. Bueno, en todo este contexto, Emiliano Blanco presenta la renuncia. Y está Suriano también, que es una persona que, a diferencia de Blanco, que es un funcionario, Suriano es un penitenciario de carrera, entonces lo que pide es el pase a retiro. ¿Qué puede pasar? Bueno, evidentemente van a tener que discutir para qué sirve el Área 50. Históricamente estuvo vinculada con sacar información de los presos. Después algunos dicen también que se usa, por ejemplo, para, bueno, en este vínculo extraño para conseguir gente que pueda salir a delinquir. Pero está claro que era un área más vinculada con la extracción de información y durante los años del macrismo, en los cuales hubo muchos dirigentes kirchneristas y demás, era una forma de tener acceso a la información. Una colega mía, Alejandra Gandán, por ejemplo, el año pasado había publicado que por las desgrabaciones, ¿no? El formulario que se encontraba de las escuchas a los presos kirchneristas, se podía pensar que efectivamente el área 50 del SPF estuviera detrás de estas escuchas. O al menos de estas desgrabaciones, que tenía un acceso prioritario. Pero bueno, un poco todo esto se destapa porque un juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, empezó a investigar una célula de la AFI que un poco lo que muestra, si quieren podemos pensarlo también en clave de lo que se investigó, ¿no? Históricamente con Orletti, el centro clandestino que la CIDE regentió en el año 76, es que la CIDE no es que tiene a James Bond, sino No. que contrata a tipos inorgánicos o gente vinculada al delito para que cometan otros delitos, ¿no? Un poco Villena lo que empieza a desovillar aparentemente con la investigación es que habrían contratado a un abogado que en los últimos tiempos se volvió hipermediático porque está en C5N, le falta pocas revistas, Sí, solo en lo Anteojito hemos no visto. salió. Me lo contratan a un narco, según lo describen ahí en el juzgado, presunto narco podemos decirle, Rodríguez, Verdura Rodríguez, y este Rodríguez habría ido hasta Callao y Arenales a dejar una bomba sin conectar de un entonces funcionario del Ministerio de Defensa, que aparte tenía una extensa trayectoria en la Siria, ¿no? Desde Desde el la época de alfonsinismo. radicalismo. Exactamente, así que, y con eso llegan, por ejemplo, dentro de esa célula había 2 policías de la ciudad que además tenían vínculos con el servicio penitenciario y ahí se allana y un día antes del allanamiento Suriano, que efectivamente se ve que tenía información privilegiada, presenta el pedido de pase a retiro que todavía, esto realmente es escandaloso, todavía el gobierno no resolvió qué va a hacer, ni con Suriano ni con Blanco.
Veremos las novedades, bueno, sobre estos dos casos. Nos quedan algunas preguntas, Luciana. Sabemos que, bueno, que tenés compromisos, así que te agradecemos mucho por tu tiempo. Seguramente vamos a estar en comunicación porque probablemente, bueno, el tema de los espías, ¿no? El espionaje ilegal, la infiltración, etcétera, es un tema de nunca acabar en la Argentina, así que seguramente vamos a estar en comunicación nuevamente con vos. Te agradecemos mucho por estos momentos. No, por favor, la agradecida siempre soy yo, y lo felicito por el proyecto periodístico y militante que me parece fundamental. Muchísimas gracias. Te Gracias. mandamos un Gracias, un abrazo. abrazo.